Ahora, a las 5 de la tarde de este miércoles, día 1 de septiembre. Hoy comienza el noveno mes del año, septiembre, un mes de ciclones, de huracanes, un mes recordando el Sancenón del 1930 y después en el mismo septiembre el ciclón David y otros huracanes. Un huracán que también el 1 de septiembre vino al mundo fue Joaquín Balaguer, 1906. Prócer nacional. 1906, Joaquín Balaguer cumpliría hoy 115 años de edad. Murió en el 2002 a la edad de 96 años. Joaquín Balaguer, un hombre que enfiló el país en el camino de la democracia, con virtudes y defectos, hay que reconocerlo. A partir de 1966, pese a haber sido un hombre que salió de las entrañas de la dictadura, era el presidente de la República Dominicana en 1960, cuando asumió el poder a la renuncia de Héctor Bienvenido Trujillo y Molina, Negro Trujillo, quien ostentaba el rango de presidente y Balaguer de vicepresidente en una de esas elecciones que dictaba la dictadura, valga la redundancia, de Trujillo, y que tenía presidentes títeres, porque no eran presidentes realmente electos por la voluntad popular ni bajo el consentimiento de la mayoría de la población. Joaquín Balaguer era vicepresidente y entonces pasó a ser presidente a la renuncia de Negro Trujillo por una serie de situaciones políticas que no es necesario analizar en este momento y que sí la población las conoce. Balaguer hubo de torear durante todo la última parte, la mitad del 61, con la familia Trujillo aquí en el país, hasta que logró que salieran al exilio en noviembre de 1961, sin antes asesinar a Ramfis Trujillo, a los que habían matado a su padre y habían participado en la conspiración del 30 de mayo. Balaguer toreó muchas situaciones difíciles a lo largo de esos 6 meses, porque era un momento donde el país se sublevó de la dictadura y quería transitar los caminos de la democracia. Balaguer encabezó un Consejo de Estado y después dio paso a un segundo Consejo de Estado, y finalmente en enero del 1962, en medio de las turbulencias militares y políticas y las conspiraciones de los sectores de poder del país, hubo de asilarse en la nunciatura apostólica que le quedaba al lado de su casa y salir al exilio. Un exilio que duró 4 años y tanto, ya que en el 1966, en medio de la revuelta civil, terminando la revuelta civil y habiéndose llegado al acuerdo el 3 de septiembre de 1965, se comenzó un proceso de elecciones. Balaguer había conformado, bajo la tutela, la dirección de Francisco Augusto Lora en 1964 y otros, pero se destaca Francisco Augusto Lora, entre otros, por la relevancia que tuvo después. Crearon el Partido Reformista, que se llamaba inicialmente Acción Social. Acción Social, correcto. Gracias, Giorgi. Acción Social, fundaron el Partido Reformista, que fue luego el partido que lo catapultó en las elecciones del 1 de junio de 1966 a la presidencia de la República frente a Juan Bosch, representando el PRD. Lo demás es historia: reelección en 1970, reelección en 1974, reelección fallida en 1978, entra a la oposición durante 8 años, gobierno primero de Antonio Guzmán 4, gobierno de Salvador Jorge Blanco 4, en 1986 retoma el poder, gana las elecciones frente a Jacobo Magluta y llega a las elecciones de 1990 frente entonces a Juan Bosch y el PLD, las primeras elecciones donde Bosch participaba las primeras elecciones donde el PLD asume una posición de liderazgo de la oposición debido a la ruptura del división del PRD entre Jacobo Magluta y
José Francisco Peña Gómez, las dos cabezas principales de esa división que pasaron a formar otros partidos. Balaguer gana las elecciones de 1990, muy reñidas elecciones, en medio de muchas tensiones que habían venido del año anterior con una crisis económica en República Dominicana, y en 1994 se repostula nueva vez, gana las elecciones, en unas elecciones todavía más apretadas que la de 1990, y es cuando el PRD y Peña Gómez declaran el estado de fallo y se produjo una situación de cuasi crisis política que no degeneró en una crisis política total por el acuerdo a que llegaron Peña Gómez y Balaguer finalmente, con la intervención de muchos actores de la sociedad civil, entre ellos la Iglesia, y se firmó aquel acuerdo en que Balaguer se restó 2 años de su mandato para llamar a elecciones nuevas en 1996, en medio de una reforma constitucional que le impedía a él repostularse, y se hicieron otras transformaciones en el sistema institucional dominicano. 1990 ganó entonces Leonel Fernández con el apoyo de Joaquín Balaguer. 1996. No, 96. Con el apoyo de Joaquín Balaguer, y asume por primera vez el PLD el poder. Y Balaguer se presenta nueva vez como candidato en las elecciones del 2000 y queda junto con Danilo Medina por el PLD en segundo, tercer lugar, los dos muy pegaditos juntos, frente a Hipólito Mejía, que representaba entonces al PRD y quien obtuvo 49.8% de las votaciones, no llegó al 50+1, pero en esa circunstancia, en esa coyuntura, Balaguer mismo presionó la situación para evitar una segunda vuelta, dijo que no valía la pena una segunda vuelta y ponerle al país una condición de una segunda vuelta, aunque estaba estipulado en la Constitución que se había reformado en 1995 para las elecciones de 1996, y entonces entra Hipólito Mejía a la presidencia. Balaguer sale del escenario electoral y 2 años después de esas elecciones, en el 2002, 16 de julio del 2002, día de la toma de la Bastilla, día de la independencia, declarado la independencia de Francia, fallece en una clínica de la capital Joaquín Balaguer a la edad de 96 años. Una muy apretada historia solamente de su transitar político en la vida presidencial, sin entrar en otros detalles. Esa fue la vida política de Joaquín Balaguer. Fue escritor, ensayista, poeta. Después, sí, hay una serie de... Un hombre con muchas luces. Un hombre de Estado. Además de eso, un hombre de Estado. Ese recuento que Rudy ha hecho me debió corresponder a mí, ¿no? Pero después de todo lo que Rudy ha dicho, pues yo solamente tengo que aplaudir esa memoria precau que tiene. Gracias a Dios, yo tengo una memoria increíble para las fechas, los números, cosas así. Y además de eso, sí, hacer unas pinceladas. Sí, porque yo no entré en consideraciones, solamente puse las fechas históricas. No, pero no obstante, lo mencionaste. Sí. Las ocasiones en que a Balaguer le tocó asumir la presidencia de la República con condiciones extremadamente peligrosas y donde incluso la paz del país estaba en juego. Al 66, por ejemplo. Por ejemplo, en el 66, pero no el 66, cuando asumió también en el 62, claro. a la caída de la dictadura de Trujillo. En el 61, cuando tuvo que enfrentarse incluso a Ramfis Trujillo, a la familia, a Petán Trujillo. A todo el mundo, por un lado uno y por el lado otro. Para convencerlos de la necesidad de que salieran del país. Claro. Y cuando no lograba convencerlo, se paró con Ramfis Trujillo en el balcón del Palacio Nacional y le enseñó la flota americana que estaba paseándose ahí en el Mar Caribe. Entonces, fue una situación difícil. Terminó teniendo que abandonar el país, irse al exilio. Regresa en la Revolución de Abril del 65 por la enfermedad de su madre. No querían autorizarlo a entrar, pero siendo honesto, las influencias de los Estados Unidos impusieron el que se le permitiera entrar. Incluso en el primer intento, el primer vuelo que salió de Puerto Rico, tuvo que devolverse hacia la Isla del Encanto
porque en el Aeropuerto Internacional de las Américas no autorizaron su aterrizaje, pero horas más tarde pues vino la orden, Balaguer vino al país, se mantuvo en su casa con su madre, incluso en un momento llegó a pedirle al gobierno revolucionario constitucionalista que presidía Francisco Alberto Camaño que le albergaran en la zona donde estaba la revolución la en zona pie. constitucionalista. La zona constitucionalista. Ciudad Nueva y incluso llegó a prepararse una casa en la calle Las Mercedes para habilitarla para que él pudiera mudarse. Y bueno, también hablando de momentos difíciles, bueno, la revolución de abril, después de la revolución, en el 66, Balaguer le tocó una situación muy difícil. Gana con aquel famoso eslogan, el candidato de la paz. Y eso caló porque realmente el país estaba en una situación muy difícil, un enfrentamiento entre hermanos, entre dominicanos, entre padres e hijos. Más que una situación difícil solamente por la revolución, que ya era sumamente difícil. Balaguer, que había sido apoyado a volver a la República Dominicana por los Estados Unidos, tenía que cumplir y cumplió la difícil y peligrosa situación de mantener la República Dominicana fuera de la moda del momento, para ponerlo de un nombre, que era la exportación de la Revolución Cubana hacia toda América Latina, como se convirtió toda Centroamérica en focos de subversión y toda Sudamérica en focos de subversión, porque era la penetración de esa ideología. Y República Dominicana, con virtudes y defectos, con víctimas, que nadie apoya que hubiera víctimas o no, era sumamente complicado y difícil poder garantizar y poder lograr que República Dominicana no siguiera los ejemplos de los otros países. República Dominicana, que geopolíticamente era una zona muy sensible para los Estados Unidos, porque tenía al otro lado a Puerto Rico, tenía del otro lado a Cuba y Haití, ni se diga. Eso era convertir toda la región en una región en armas subversivas. Esa gran confrontación internacional, solamente yo creo que en un momento determinado como este, un hombre de sangre fría, un estadista, un hombre de Estado, usted le guste o no le guste, usted considera que fue bien o no fue bien, pero creo que solamente un hombre con esas capacidades en ese momento donde había una confrontación tan seria de la sociedad dominicana pudo haber jugado ese doble papel de mantener la situación nacional después de una guerra civil y evitar la situación que se venía en toda América Latina. Mira, como tú bien dices, te guste o no Joaquín Balaguer, señores, en la ciudad de Santo Domingo, cuando Balaguer asume en el 66, que dicho sea de paso, el salario de los empleados públicos los recibía de la OEA. Sin embargo, a los 2 meses ya estaba el gobierno dominicano pagando el salario de los empleados públicos. La ciudad de Santo Domingo llegaba lo que hoy es Abraham Lincoln, que se llamaba Yefrá. Y era un camino de tierra. Eso te iba a decir. Y de la Máximo Gómez para allá eran un potrero grande con algunos caminos para llegar. Exactamente. Bueno, íbamos a jugar pelota, ¿te recuerdas, Georgie? Sí, a la universidad. A la universidad. Y le llamaban mata hambre por la cantidad de matas de mango, de Limoncillo, Cajuelito Solimán. Y uno iba a buscar las afueras de la ciudad. Afuera de la ciudad. Por eso se le llama mata hambre. Iba uno a matarse el hambre realmente. No podemos negar que durante sus gobiernos, principalmente en los 12 años, se produjeron muertes de jóvenes valiosos, pérdidas irreparables para este país. Pero yo les voy a decir algo. Yo tuve el privilegio de tener una cercanía con el presidente Balaguer. Y era un hombre incapaz de ordenar el asesinato de nadie. Un hombre que lloraba de impotencia ante la desgracia y la desesperación de la gente pobre. Por eso vieron ustedes cómo dedicó sus mayores esfuerzos a trabajar en beneficio de los pobres, la reforma agraria para darle tierra al campesino, una construcción de miles y miles y miles de viviendas para la gente pobre. Pero ciertamente su gobierno, principalmente en los 12 años, se vio manchado
de sangre valiosa de jóvenes dominicanos que nunca debieron morir por asuntos políticos. Pero lo que sucedía en ese periodo, en ese tiempo, en la República Dominicana, escapaba de las manos de quien fuera presidente de la República. Y lo voy a dejar hasta ahí. Sí, una situación de confrontación. Por eso te digo, con virtudes y defectos, yo hablo del hombre, del estadista, yo tengo mis ideas, pero no creo que sea el tema de la discusión de este momento, porque ahí está la obra. Fíjate, finalmente uno tiene que sacar las pasiones de adentro y ver en la retrospectiva y analizar muchas veces los por qué y muchas veces las consecuencias de esos por qué. O sea, ¿cuál hubiese sido la diferencia entre una cosa y otra? Lo que ocurrió en el momento, por ejemplo, tú y yo éramos muy jóvenes y vivíamos en una zona incluso muy convulsa, por así decirlo, era la ciudad, la parte baja de la ciudad, donde uno veía los escenarios cotidianos, la batalla de la calle Espaillat, los tanques de la Estrelleta de... Donde yo vivía, claro, en la calle Espaillat. Claro, yo estuve antenoche ahí en la Espaillat con Arzobispo Portes y te recordé mucho ahí. Estaba ahí en una tertulia literaria, estaba el hijo mío. Y los tanques de la calle Estrelleta con Cuervo Gómez, los cadenazos a los calieses, el escenario fue el Parque Independencia. El parque, bueno, ¿por qué decir? Hacia la Estrelleta. En los saltos de la Dumbo, la cafetería Dumbo. Y Tropigás, que estaba al lado. Y Tropigás estaba el Partido Unión Cívica Nacional, la filial del Distrito Nacional de Unión Cívica. Sí, porque el local principal estaba en el Conde Esquina Espaillat. Sí. Con Conde Esquina Espaillat. Y entonces, lo que quiero decir, relato esos episodios así, los correteos, los cadenazos, los tiroteos, las bombas lacrimógenas de la calle El Conde, desde los frentes del Sublime y todo eso. O sea, se vivieron tiempos difíciles, y uno como joven, como muchacho todavía, porque en esa época tener 17 años era ser un muchacho. Ahora un muchacho de 16 años es un hombre prácticamente, tiene más conocimientos que uno. Pero cuando uno hace una retrospectiva y uno dice, bueno, uno recuerda esos episodios y había mucha euforia por los gritos de libertad, por el retorno de los procesos democráticos, por las libertades de expresión, de tránsito, de afiliación política, de todo esto. Pero cuando uno pone en una balanza aquello que tenía mucho de realidad y mucho de ilusión, y uno pone en esa misma balanza, en el otro platillo, del otro lado, o sea, el devenir de los tiempos, quizás, y yo me atrevo a decir que sin quizás, lo voy a poner quizás, las cosas, si no hubiesen sido de esa forma, hubiese sido muy diferente. Hubieran sido situaciones en que nosotros quizás, con nuestras penurias, con nuestras miserias, con nuestros sofocones, hemos disfrutado, y digo disfrutado a plenitud, vuelvo y digo, con nuestras miserias, con nuestros sofocones, con nuestras angustias, hemos disfrutado de un estado de democracia y libertad. A la dominicana muchas veces, sí, pero lo hemos disfrutado, y cuando uno recorre América Latina y uno ve todo lo que ha pasado, y como muchos países todavía no han podido restablecerse al cabo de los años, incluso, y Centroamérica es un ejemplo de ello, uno dice, hasta tuvimos suerte. De hecho, los últimos 10 años de gobierno del presidente Balaguer fueron muy diferentes a los primeros 12 años. Porque ya la configuración política era diferente. Y bueno, ahí fue donde él pudo incluso desarrollar sus políticas de bien social para mucha gente que se benefició de viviendas. Bueno. Ahí la alternancia del poder, como dicen los españoles, la alternancia del poder fue trascendente a la entrada del PRD y de un hombre, de un hombre como Antonio Guzmán. Sí. Porque le permitió al país lograr la transición. Y la desmilitarización,
O sea, cambiar una serie de estructuras y de formas de lo que era el proceso, porque con Balaguer el proceso era muy conflictivo hacer esa transición. No, habían dos sectores militares, no, enemigos a muerte. ¿no? Y una oligarquía rancia que no cedía a nada. Al venir y entrar el gobierno del PRD con una mentalidad política un poco diferente, y con el apoyo de los liberales de Washington. Eso te iba a decir, con los apoyos internacionales, no solamente de los liberales de Washington, sino de la Internacional Socialista, una doctrina que tenía fuerza en Europa y estaba ganando mucha fuerza en América Latina. Entonces, eso le permitió, en cierto modo, hacer esos cambios, y el proceso de desmilitarización de ese momento fue trascendente para marcar un antes y un después. Por eso cuando Balaguer vuelve en el 96 encuentra ya una plataforma diferente. En el 86. En el 86 y su mandato era totalmente diferente. Siempre se dijo de la rivalidad que sí existía política entre Joaquín Balaguer y el doctor Peña Gómez. Sí. Sin embargo, había una corriente de admiración del uno hacia el otro. Incluso con Juan Bosch, porque es que la oposición política en ese momento, si bien era muy vehemente políticamente, la República Dominicana era todavía una nación de pocas familias, una nación pequeña, por así decirlo, donde todo el mundo se conocía, por así decirlo, o tenía una relación directa con las diferentes capas sociales. Los pobres siempre son pobres, los de clase media, que surgió precisamente en ese gobierno de Balaguer, y la gente de clase alta siempre son de clase alta. No hablo de esas capas sociales, sino del conocimiento de la gente. Entonces, los afectos personales entre Peña Gómez, Balaguer, Bosch, Jacobo, Jacinto, o sea, los líderes, voy a citar algunos, así los líderes, era muy diferente a lo que es hoy la lucha casi fratricida en muchas ocasiones de la política dominicana. Hay otros intereses diferentes. Yo tengo una anécdota. Suéltela. Y fue cuando aquel conflicto en donde el doctor Peña Gómez apoyó a José Osvaldo Lejer para que presidiera el Senado de la República contra la voluntad de Joaquín Balaguer. Ese día, 16 de agosto, Joaquín Balaguer llega al Congreso Nacional para su juramentación, y hubo de esperar mucho tiempo porque no se resolvía la situación de la elección del bufé directivo del Senado de la República. Que era el presidente del Senado, como presidente de la Asamblea Nacional, quien le toca la juramentación del presidente. Del nuevo presidente. Bueno, en el despacho de la presidencia del Senado, que estaba sola, ¿no? Ahí habilitaron para que el presidente Balaguer esperara. Se apersonó el entonces presidente de Venezuela, un gran amigo del doctor Peña Gómez, Carlos Andrés Pérez. Sí. Un hombre del afecto total. Total del doctor Peña Gómez. Y no olvido cuando se le acercó a Balaguer, que le dijo, presidente, vale, en ese estilo espontáneo que tenía Carlos Andrés Pérez, mire, todo se va a solucionar, no, dice Balaguer, pero a solucionar ¿cómo? Mire, el doctor Peña Gómez, mire, no piense que hay nada. Esto es un asunto político. Yo quiero que usted sepa que en lo personal, ese negro, mi hermano negro, lo admira. No hay un cónclave, un congreso internacional de la Internacional Socialista, donde él es un líder, que no pondere a su figura. Sí que esto es un asunto meramente político, presidente. No le vaya a dar una connotación personal. Y Balaguer se explotó de la risa. Finalmente fue José Osvaldo, presidente del Senado. O sea, se impuso la corriente que apoyaba el doctor Peña Gómez. Pero esos fueron episodios de la vida política dominicana. Pero el episodio del 94, que era mucho más violento. Muy violento que ese. No, aquí estuvimos al punto de una desgracia. De una desgracia. De una desgracia y ellos dos la inteligencia de Peña Gómez y Balaguer. Ellos dos se sentaron en una mesa y discutieron. Y con algunos intermediarios pues discutieron el tema y llegaron a una conclusión. El acuerdo fue en la Biblioteca República Dominicana, cuando se iban a dirigir a la nación. Ambos estaban en un salón privado de la biblioteca, de donde iba a producirse la transmisión. Y ahí Balaguer le pregunta a Peña Gómez,
bueno, Peña, ¿y cómo fue el asunto? ¿Qué fue lo que pasó? Y el doctor Peña Gómez le dijo, mire, presidente, eso fue un empate. Yo le gané por 2 votos, usted me ganó por 1 voto, pero nosotros somos los líderes de este país. Y Balaguer le contesta, bueno, pero Peña, si es así, vamos a dividirlo en el gobierno. 2 años yo y 2 años tú. La tesis que aplicó Peña Gómez para muchos casos, el 2 y 2. Peña Gómez le dijo, no, pero eso no es posible, porque como la sucesión, yo no estoy en la sucesión presidencial en ningún sitio. Claro, te llevamos como senador por tu provincia, Mao, Valverde, y te llevamos a la presidencia del Senado y por ende presidente de la Asamblea Nacional. Además de eso, te garantizo mi renuncia por acto notarial frente al país, la mía, la del vicepresidente y la del presidente de la Suprema Corte, que era el tercero en ese momento en la línea sucesorial. Sí. Entonces, en ese escenario, Peña Gómez le dijo, bueno, yo te lo firmo ante el país, y llegaron a un acuerdo. En principio, el doctor Peña Gómez aceptó. Salieron de ahí, Peña le dijo, no lo olvido, yo estaba ahí no porque fuera actor político, sino porque tuve que poner los micrófonos, porque los técnicos de Radio Televisión Dominicana, yo era el director, no le dejaron entrar. No fue que se apendía, porque no lo dejaron. Sí. Y entonces, pues de ahí se paró el doctor Peña Gómez y se fue. Y dijo, en 4 horas nos vemos en Palacio. Lo que pasó de ahí en adelante lo desconozco. Sí. Pero hay eso muchas, no... Hay muchas versiones de qué pasó de ahí, pero la verdad es que a lo que estamos hablando, había una corriente de posibilidad de diálogo, de posibilidad de entendimiento, porque las pasiones personales estaban alejadas de las rebatiñas políticas, sí, que es el tema que estamos tratando. Y es importante y es interesante. Balaguer era un hombre de una personalidad muy recia, era un hombre de decisiones a veces radicales, pero con un gran sentido de la responsabilidad política que tenía en sus manos, 1, y 2, con un gran sentido de la equidad en muchas ocasiones para manejar situaciones. Porque uno lo ve y uno lo ve a la distancia, eso es un asesino, qué sé yo qué, porque esas pasiones, esas cosas que se hablan y se dicen, pero hay que ver las cosas dentro de los contextos, y por eso es bueno refrescar la historia a posteriori. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Porque en el momento de la efervescencia, las cosas todo el mundo entiende que deben ser como uno las quiere, como uno entendía que debían ser, o como quería imponerlas, y las cosas no son necesariamente ya así. Para cerrar, en una ocasión tuve la oportunidad de conversar con el presidente Leonel Fernández y le pregunté, presidente, ¿cómo piensa usted que la historia juzgará a Joaquín Balaguer? Me dijo, mire, cuando se aposenten las pasiones políticas, Balaguer sale favorecido ante la historia. Bueno, tanto es así que en medio de las confrontaciones que han seguido a lo largo de los años, pudiera usar esta frase, pero la voy a usar, Balaguer se ha reivindicado, o la sociedad que la adversó duramente ha reivindicado el nombre y la gestión de Joaquín Balaguer. Bueno, solamente hay que recordar en el funeral del doctor Peña Gómez en el Estadio Olímpico, la ovación que ese pueblo PRDista que fue a despedir al doctor Peña Gómez le dio al presidente Balaguer cuando llegó al Centro Olímpico. En el 98, ya muy disminuido, y pocos años antes, 3 años antes de morir prácticamente, ya Balaguer muy disminuido y fuera del poder, o sea, sin esa majestad y sin esa majestuosidad que da la parafernalia de ser presidente, fue humildemente a rendir tributo a un líder nacional como lo era Peña Gómez. Bueno, vamos a la pausa, regresamos para analizar todo lo que ha acontecido en el país. En el día de hoy. Sí, señor.